En Aragón Radio, El Quinto Humor. Seguro que tienes en mente una canción que te recuerda a tu infancia. Una con la que tuviste tu primer amor y otra con la que te partieron el corazón. También los veranos en el pueblo tienen banda sonora. Ahora piensa, ¿de qué canción te gustaría escuchar antes de morir? Y es que la música nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, siempre de la mano de emociones y sentimientos. Escuchar una canción para llorar puede ser una buena herramienta terapéutica, pero la música va mucho más allá de las canciones. Va sobre dar la bienvenida a un recién nacido prematuro. Va de estrechar el vínculo materno y paterno-filial. Y va de despedirse pronto, pero acompañados de melodías. Hoy hablamos de musicoterapia, una ciencia hecha arte y un arte hecho ciencia. Y para hablar de ello, ¿a quién traemos, Xavi? Pues traemos a Carla Navarro, que es que no puedo más, necesito coger esto, que es violonchelista, es licenciada en música, ha hecho un máster en cognición, emoción y salud, es doctora en ciencias humanas y sociales y, en definitiva, es musicoterapeuta, algo con una base tan científica como la propia medicina. Y es que para Carla la música es su forma de estar en el mundo. Hola, Carla. Buenas. ¿Qué tal? Pues sí, es así, es mi forma de estar en el mundo, es mi forma al final de cómo escuchamos a los demás, cómo nos escuchamos a nosotros mismos, cómo comunicamos y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Cómo creamos esos puentes de relación. Tú piensas que al final la música es un lenguaje no verbal, entonces utilizamos todos los parámetros sonoros, los elementos de la música, pero también utilizamos esos, yo siempre llamo radares, ¿no? Esos radares para poder captar lo que las palabras no dicen. Vale, oye, qué introducción más chula por tu parte, Carla. Pues oye, vamos a ir un poco directos al grano porque tenemos mucho de lo que hablar y yo creo que la pregunta clave hoy es ¿qué es la musicoterapia? Porque mucha gente se hace una idea, pero realmente, ¿qué hay detrás? Vale, normalmente cuando hablas de musicoterapia la gente se imagina que te pones los cascos, te tumbas en el sofá y te pones música, ¿no? Y eso es escuchar música, que está muy bien. Pero la musicoterapia es una disciplina científica que utiliza los elementos musicales, ritmo, melodía, armonía y los parámetros del sonido que tienen que ver con la altura, la duración, el timbre o la intensidad y el silencio, que es importantísimo, con objetivos que no son musicales sino funcionales, ¿vale? Y esto abordando las áreas que conforman el ser humano. ¿Esto qué es? El área, por un lado, física, la parte más psicológica, cognitiva, emocional. Por otro lado, la parte física, la parte social y el área espiritual. ¿Cómo ahora dices, vale, esto está muy bien, pero esto cómo se hace, ¿no? La teoría muy bien. Claro, ¿qué ocurre? Por ejemplo, es verdad que dentro del ámbito hospitalario, que después hablaremos, yo siempre hablo de la musicoterapia como una terapia no farmacológica, porque sabemos el lenguaje en el que nos estamos moviendo. No es una terapia complementaria, ni alternativa, sino coadyuvante dentro de un tratamiento médico en el cual la persona, en este caso el paciente, tiene un proceso sistematizado de intervención y todos, el equipo multi e interdisciplinar, nos juntamos y vemos qué necesita esa persona. El médico por su lado, la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, etcétera, el fisio, el terapeuta ocupacional, el musicoterapeuta, el logopeda. Todos tenemos que ver al final desde nuestro prisma a la persona y cómo podemos complementarnos. Entonces, ¿la musicoterapia en sí misma? Sí, es una ciencia. Es una ciencia, además, lleva mucho más recorrido en España. Siempre vamos un poquito más tarde, pero no pasa nada. Pero, por ejemplo, en otros países tiene un mayor recorrido, incluso en todo lo que tiene que ver con la legalización y la profesionalización. Ahora mismo aquí en España no es una profesión reconocida. Y, sin embargo, las asociaciones de musicoterapeutas profesionales de diferentes partes de España, o la federación que existe, o la Asociación de Musicoterapeutas Profesionales, estamos trabajando para que se pueda reconocer no solamente el rol, que está muy bien, sino una de las cosas más importantes, que es qué tipo de formación, qué requisitos tienes que tener para poder acceder. Claro, porque no todo vale. Claro, no todo vale. ¿Y ahora mismo cómo se accede a esto ahora mismo? Pues son estudios de máster, o sea, de posgrado. ¿Qué ocurre? Que además, al no ser, o sea, ahora mismo están en diferentes universidades privadas. Estoy pensando en pública no hay ninguna. No, ahora mismo no hay ninguno en pública, pero entonces tú haces una carrera, tú por ejemplo, cuando acabes medicina, tienes estudios de música y entonces dices, pues me voy a estudiar musicoterapia y accedes. Pero claro,
qué tipos de estudios musicales se requieren. Yo soy titulada superior en música, hice todo el grado elemental, medio y superior, y después accedí al máster de musicoterapia. Entonces, hay otras personas que acceden desde magisterio musical, otros acceden desde un grado profesional. Sí. Pero claro, al final el nivel musical que tenemos los musicoterapeutas difiere mucho de unos a otros. Y después, ¿qué ocurre? Que la musicoterapia es una disciplina que utiliza, por un lado, los elementos musicales, pero por otro también está utilizando componentes que tienen que ver con la articulación, la fonación, la recuperación o desarrollo del lenguaje, con lo cual, al final, estamos utilizando mucho material que tiene que ver con los logopedas, pero no somos logopedas. Utilizamos la música como potenciador de capacidades cognitivas, o mantener, mejor dicho, incluso mantener o desarrollar capacidades cognitivas, pero no somos psicólogos. Claro, también trabajas con todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor o con la rehabilitación física, la marcha, el gateo, las posiciones, ¿no? Vas trabajando, o la apertura de manos, pero no eres un fisioterapeuta. Claro. Y así dices, ¿y entonces qué sois? Musicoterapeutas. Por eso es la importancia, para mí, una de las cosas que más he aprendido en mi carrera profesional es, 1, el lenguaje de los profesionales con los que trabajo, y 2, aprender de ellos. Yo, por ejemplo, con una de las fisioterapeutas maravillosas con las que trabajé en Madrid, me hablaba justamente de dónde están las barreras, ¿no? Cuando trabajamos con niños, en mi caso con niños, ¿no? Pero con personas que tienen problemas motores o tienen una rigidez, una espasticidad, claro, tú no puedes abrirles el brazo. Entonces tú vas cogiendo dónde está la barrera hasta ahí. Pero si tú quieres ampliar el rango de movilidad de esa persona, tienes que ir sosteniendo, escuchando su cuerpo. Claro. Escuchando su cuerpo y no forzando. Y después hay otro que es el estudio. Estudiar, estudiar y estudiar. Eso no falla, vaya. Y formarse, claro. Al final dices, bueno, es verdad que yo siempre digo, ¿no? Yo no soy una musicoterapeuta al uso. Yo tengo una visión muy clínica de la musicoterapia, después tengo una que es muy lúdica. Eso es genial. Yo siempre digo, no, sí. Hoy lo decía también en el hospital, digo, si es que yo juego en ventaja, esta gente trabaja, yo juego. Qué guay. ¿Por qué? Porque además, play, ¿no? Eso siempre es un ejemplo que lo doy, pero es verdad. Dice, play, ¿qué es? Tocar, música y jugar. Es el mismo verbo. Nosotros estudiamos música. La música no se estudia. Los niños son musicales antes que ser verbales. La música se vive, se percibe, se siente, se hace, se disfruta. Y después algunos de nosotros nos ponemos a estudiar la parte teórica, pero la música forma parte de la vida y de la humanidad. Claro, de hecho, no hay sociedad sin música. Y todo esto que nos cuentas de realmente de los resultados que tiene la musicoterapia en estos procesos con los que trabajas, ¿cómo afecta eso al cerebro? Porque de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el input que le llega al cerebro? Claro. Porque nos has contado que sirve para todo, para la parte de logopedia. Sí, claro. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de procesamiento de la información musical, tenemos que ver la música como estímulo, ¿vale? Y como información para el cerebro. La música es un estímulo multimodal. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo la utilices, el cerebro la registra de una manera u otra. Por ejemplo, es un estímulo auditivo cuando la estás escuchando. Si cierras los ojos y escuchas música, ahí es verdad que el cerebro, yo siempre digo que es como un árbol musical, ¿no? Se activa desde lo más profundo y se abren las ramas, con lo cual se activan casi todas las áreas cerebrales. Pero si solamente nos centramos en la música como estímulo sonoro, quien se activa primero es la corteza auditiva primaria. Claro, ¿qué ocurre si además de escucharla, la estás viendo? Dices, puede ser de dos maneras, viendo una partitura o bien viendo a una persona tocar. Claro, la información ya no es auditiva, también es visual. Entonces entra la corteza visual. Ajá. ¿Qué ocurre si después la estás ejecutando con el huevo? O con la mano, droga, o si de la buena, o si estás, simplemente se te va el ritmo, ¿no? Que esa es la teoría de percepción motora, que tú ves a la gente que está escuchando música y empiezan con el ritmo, porque te sincronizas con el ritmo. Pues ahí ya empieza también todo lo que tiene que ver con la corteza sensorial y motora. Entonces, dependiendo de qué hagas con la música, el cerebro la procesa de una manera y activa las diferentes áreas cerebrales, corticales y subcorticales. Claro, ajá. ¿Qué pasa? Que después además también libera neurotransmisores y también libera todo el sistema endocrino el momento endorfínico de qué bien sonamos, tío. Claro, es que hay muchos aspectos. Ahora bien, por eso te decía, ¿para qué cada cosa? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una persona que tiene una hiparesia? Tienes que ver qué parte del cerebro tiene esa lesión y cómo, por ejemplo, trabajamos con la parte
que no está afectada, ella trabaja de una manera más activa, y el musicoterapeuta, que tiene que estar formado, eso sí que es cierto, en las técnicas, por ejemplo, de rehabilitación neurológica con musicoterapia, pues trabaja con la otra parte, que es la parte que esa persona no puede mover. ¿O qué pasa con técnicas de entonación vocal? Claro, yo tengo que saber cuál es tu rango vocal y cómo vamos a ir ampliando en este sentido. O, por ejemplo, el tema de la marcha. Yo recuerdo cuando vivía en Barcelona, estudiaba allí musicoterapia, en la Asociación Catalana de Parkinson trabajaban con una musicoterapeuta que ella utilizaba siempre un pulso de 60. Para gente que no tenemos ni idea. Con el Vale, metrónomo. un metrónomo, perfecto. Un pulso con un metrónomo de 60. ¿Por qué? Porque había estado haciendo un estudio de cómo eran las manillas de reloj. ¿Cuántos segundos son? 60. Sí, sí. Perfecto. Entonces vas, Hasta ahí. tic, hasta ahí bien, hasta ahí bien. Ahí llegamos. Menos mal. Superado. Pero claro, ¿qué pasa? Hay muchos relojes, y el mío, por ejemplo, ahora ya no suena. Pero hay muchos relojes que, bueno, los digitales no, los que Yo vais con el mío digital sí. no, pero Este sí suena. ¿cómo suena? Claro, ese clac, clac. Entonces, cuando estas personas tenían esos bloqueos y se quedaban totalmente paralizadas, lo que llevaban su atención era A la aguja. a las agujas del reloj, que sonaban mucho más, con lo cual les ayudaba a iniciar la marcha. Ah. Hola. Dices, wow. Oh. Fíjate qué técnicas que... Claro, esto te lo cuento aquí resumido. Esto lleva un Tiene un trabajazo proceso terapéutico largo. muy potente. Pero fíjate que vamos buscando, ¿no? Sobre todo la utilidad. Yo cuando digo, todo lo que pasa aquí en la sesión de musicoterapia tiene que ser extrapolable, si no, no tiene sentido. Aquí hacemos magia. Ya. Pero la magia hay que seguir extendiendo en el resto de la vida. Por ejemplo, algunas familias me dicen, Carla, contigo, te lo juro, aquí está, lo tienes obnubilado, que es que está como... Digo, claro, está en absorción, ¿no? Están procesando todo lo que está ocurriendo. Hay que dejar el tiempo para, justamente de reposo. Digo, ya me contarás esta tarde-noche, ¿qué tal? Dice, bueno, es que sale de aquí y no para. Y está mucho más activo, está mucho más... Claro, porque tú le has proporcionado, o le has facilitado, mejor dicho, una estimulación multimodal. Piensa que no solo somos cerebro, ¿eh? Pero Ya, sí ya. es verdad que la parte cerebral es muy importante. Al final es quien nos domina un poquito, ¿no? Un poquito, muchito, un poco todo el resto del cuerpo. Entonces tú activas, dejas la propuesta y esa persona necesita tiempo para procesarla, almacenarla y después recuperarla. Claro, hablabas de corteza auditiva, corteza visual, corteza motora, frontal, pero también nos afecta mucho a las emociones esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con que estás triste y te pones canciones tristes, por ejemplo? El dramón, eso es dramón. Eso es dramón. Pero Me bueno, encanta. Es bueno, es buenísimo. Al final, a ver, es verdad que la música es emoción. Por eso a mí cuando yo digo, no, yo soy mi clínica, ¿por qué? Porque la parte emocional ya está. Yo en un momento determinado... siempre digo que somos un poquito manipuladores de emociones, porque dependiendo de lo que yo estoy, de la música que yo te proponga ahora, te llevo hacia un sitio o hacia otro. Dependiendo del ritmo que yo te proponga, te llevo hacia un sitio o hacia otro. Entonces tú vas viendo por eso las necesidades, ¿no? Escuchar bien qué necesita la persona. No, es que yo creo, ya, pero nadie te ha pedido la opinión. tu opinión. ¿Le has escuchado? ¿Le has preguntado? Y sobre todo, de lo que te ha dicho, ¿qué es lo que no te ha dicho? Por eso hay que estar siempre captando, ¿no? La emoción, la música es emoción. O sea, es así. Va directamente a la parte más profunda, si hablamos del cerebro, ¿no? Que si hablamos de activación cerebral, pero si vamos a la parte más profunda del cerebro, que es ese cerebro emocional, amígdala, núcleo accumbens, hipocampo, que es la parte donde nosotros cogemos esa experiencia emocional y la juntamos con esa música tan potente, ¿no? Por eso esos aprendizajes basados en la emoción, o es que algo me ha emocionado tanto que es que no se me borra. Digo, no se te borrará porque está ahí arraigado, ¿no? Ahora bien, dramones cuando estamos tristes. Teoría de la identificación sonora. Claro, la gente dice, hija, no me extraña, ponte un bisbal, ponte una cosita así que te alegre, y tú, es que yo estoy súper, de verdad. Y tú, Necesito. claro, ¿qué es lo que a ti te refleja? Tu estado de ánimo. Tú no vas a buscar una música que no sonorice o que no resuene, nunca mejor dicho, con tu estado anímico. De hecho, lo que haces es buscar en la música un sostén a cómo tú estás emocionalmente, no al revés. Y- Vale. Claro, O sea, tú no te pones música para estar triste. Te Claro, ponen para estás sentirte triste. identificado, Vale, ¿no? es verdad, ¿eh? Claro. Claro, tú cuando estás así, es como, tú ya verás en casa, cuando estés fregando, tú te pones una música de marcha, digo, sí, porque como no me pongas música de marcha, así, tiqui, 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 entonces te alegra, tú estás ahí, y vas limpiando mucho más feliz. Algunos que no hay manera de... Hasta es divertido casi, fregar Sí, así. claro, es otra historia. Tú, entonces te pones a hacer, te cambia, te activa otro estado emocional.
Aquí, por ejemplo, la música sí que se está funcionando como un disparador Ajá. emocional, pero el otro no. Lo otro es, yo cómo estoy ahora mismo. Yo no estoy incluso, pero te pasa en todas las áreas de tu vida. Tú realmente estás pasando un momento malo de tu vida y a ti no te apetece estar en ciertos momentos, en ciertos contextos. Ya. O, no, es que no estoy ahí, es que estoy en otro lugar. La música, que es una gran compañera de vida, lo que te hace es de sostén y de acompañamiento emocional en ese momento. Claro, ¿y qué diferencia podría haber entre escuchar una canción y una sesión de musicoterapia? Toda. Toda, ya lo digo. Vale. Primero, hay una cosa importante, ¿vale? Siempre que sea una sesión de musicoterapia, tiene que haber un musicoterapeuta. Entonces, Bisbal no es musicoterapeuta, ¿no? No, pero es un Bueno, gran músico. no ¡Es sé, un gran musicoterapeuta! No, mira, Rosalén es musicoterapeuta, sí. Ah, mira. Y siempre se ve esa sensibilidad diferente, ¿no? Sí, pues encima siempre lleva una que hace Signante, lengua de ¿no? signos Sí, y señor. todo, es que está muy metida en eso. Claro, pues una cosa es escuchar música. Todos hemos escuchado música y escuchamos música porque todos nosotros tenemos una banda sonora de nuestra vida. El corazón. ¿No? Ah, La que Eso también. Ese es el primer sonido. Pero espera, aguántamelo ahí tu corazón. Vale. ¿Y el de todos? Me refiero a la banda sonora. Yo te pregunto, ¿de dónde eres? ¿te contesto? Claro. Ah, vale, vale. Queda feo. No contestaba la que se quede gente. en silencio. Del País Vasco. Vale. Tu sonoridad es muy diferente a Javier, que ha nacido en Sevilla. Tu historia musical no tiene nada que ver. Ya, Las Ya. letras, los ritmos, los sonidos. Yo te digo, una canción que tú has escuchado de pequeño. Sí, la Una tengo. cosa, ¿vale? Una cosa es músicas, lo que llaman de faldas de colegio. Me viene siempre, no sé por qué, la de Mi barba tiene 3 pelos, porque todos lo sabemos, como banda sonora de toda España, Mi barba tiene 3 pelos. Pero una canción que alguien te cantara, o que te recuerde de pequeño a alguien, una abuela, un abuelo, un tío. Vale. ¿Cuál? O sea, es que tengo la canción, pero no me acuerdo de la letra, ¿eh? No, Pues canta. ¿pero ¿qué canción es? Bueno, te iba a decir canta, pero... Era una canción infantil. ¿Vale? Me la cantaba mi padre y era había una vez un príncipe hermoso. Ay, había una- una- Sí, Ay, sí. no me acuerdo muy bien de la letra, pero Claro. la tengo tengo como una escena recreada de mi padre cantándola encima. Claro, o sea, que yo te he dicho, piensa una canción y tú ya te has podido... O sea, Te has su hecho ya cerebro el- te ha ido llevado atrás a no una sola canción, a una persona, un momento y sobre todo un estado anímico. Sí, ¿Cómo era yo? Porque al final el poder que tiene la música no es la música en sí misma, que también, sino con quién compartimos esa experiencia. Por eso a mí cuando las familias me dicen, ¡jo, es que yo no sé cantar! Digo, ves que a tu hijo no le interesa tu afinación. Al final ¿te lo que le imaginas gusta... el niño con 3 años? No. Pues, mamá, no me estás afinando en fa. No era un do. Algunas familias me dicen, mamá, me llegan a la sesión y dicen, Carla, es que pues me dice, mamá, es que tú no cantas como Carla. Y yo, Ay, bueno, los niños que tú son dile que gentes. es que... Pero claro, al final, ¿qué es? Es emoción pura. ¿Con quién compartiste esa canción? ¿Por qué es Ya. importante y por qué te viene? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas mayores, ¿no? Cuando dicen personas que tienen Alzheimer, demencia. El Alzheimer no puede con la música. Y eso sí que es universal. Tienes personas que tienen un nivel de deterioro cognitivo muy, muy, muy potente, muy profundo, y empiezas a cantar una canción y de repente despiertan. Porque tú estás haciendo justamente ese cerebro emocional y te empiezan a cantar la canción o de repente te dicen una frase, la verbena de mi pueblo. Y es que esa canción la cantaban o la compartían o la hacían, o las nanas. O sea, por ejemplo, yo no soy partidaria, de hecho quien me conoce sabe que me enfada mucho cuando dicen, no, es que los niños y los viejos se parecen. No, los niños y los viejos no se parecen. Perdona, Los niños pero son niños y las personas mayores son personas mayores. Lo que sí comparten los que están al final de la vida, o en su adultez, en su vejez, es justamente esas canciones infantiles que todos hemos escuchado o las nanas que nos han cantado. Entonces, eso sí que compartimos. Por eso cuando hacemos sesiones de musicoterapia intergeneracionales, utilizamos músicas que sabemos que vamos a llevarles a sus propias infancias. Una sesión de musicoterapia, y retomo donde me has dicho, fíjate la diferencia que es, para mí de las cosas más potentes que tiene es el vínculo terapéutico que se crea con la persona que te acompaña. Es verdad que el clic se hace muy rápido, porque en el momento en el que yo empiezo a tocar, a cantar o a coger toda la información que tú me has dado sin darte ni cuenta, empezaría por aquí, yo voy haciendo y armando y acompañándote en tu propio proceso. Claro, hay gente que me dice, pero es que
¿te has quedado con todo? Digo, claro, porque cuando te he dicho que yo la sesión no empieza cuando empieza a sonar la música. La sesión empieza cuando tú me has llamado, cuando hemos hablado o cuando me has dicho, es que estoy agotada, no puedo más. Vale, entonces ahí empezamos ya a rehacer. ¿Cómo te puedo ayudar, no? O la respiración, o es que esta mañana me decía, mamá, es que estoy siempre respirando así, ¿no? Arriba. Digo, claro, tú sabes el proceso tan potente que has vivido de maternidad. Nadie nos dijo que esto podía pasar. Ya. Además, con las complicaciones clínicas que ha tenido tu hijo. Pero es que además, ¿qué significa estar con tu bebé ingresado en una UCI y tú yéndote a casa? Cuando además ella es una mujer puérpera. Acaba de dar a luz, pero el foco está puesto en el niño. Con lo cual se olvidan de sí mismas, pero todo el sistema endocrino está volviendo a jugar todo ese engranaje para que se produzca justamente ese proceso maternal que no solamente tiene que ver con los cuidados proximales o distales, sino con todo el tema de la lactancia, todo el tema de los ajustes emocionales, las depresiones posparto. Me dice, no, si no me da tiempo de tener eso, porque yo antes estoy ya con esto. Claro, hoy le decía, ¿no? Digo, en el momento en el que salga, habrá que atenderlo. Pero no te olvides de ti. Entonces, y todo eso salía de una conversación de una improvisación musical que estábamos haciendo justamente con su respiración. Claro, dices, ¿y cuál es el objetivo? Pues reducir justamente el nivel de ansiedad que estaba teniendo esta mamá hoy. Claro, yo juego con tu ritmo respiratorio y a partir de aquí ya empezamos a armar. Y ya tu ritmo respiratorio me va diciendo por dónde tenemos que ir. Y una vez que yo he utilizado la parte emocional de la música, empiezan a salir cosas. Yo nunca tiro del hilo. A la gente no hay que obligarle. Hay gente que dice, es que mira, es que el papá es que no se rompe a llorar. Digo, claro, vamos a respetarle. Claro. ¿Por qué la gente se tiene que romper? Al revés. Está, y sigo con este ejemplo, ¿no? Pero está cogido con pinzas. No le rompas. A la gente no hay que romperla, a la gente hay que sostenerla. Total. Y esto es lo que hace la musicoterapia. Yo te sostengo. Y de hecho la gente llora muchas veces en la sesión y me dice, ¿tú no paras de tocar o no paras de intervenir? Y digo, no, porque si yo corto el estímulo musical, los dejas ahí en el vacío. No, la música te está acompañando, te está haciendo de ese sostén, de ese envoltorio sonoro. Entonces, para que haya una sesión de musicoterapia, siempre tiene que haber un musicoterapeuta, un proceso, una persona que quiera estar en terapia, que la terapia más como la musicoterapia, la gente lo tiene pues eso, ¿no? Muy terapéutico, al final no te das cuenta de todo lo que estás haciendo, porque es un juego. Me dicen, jolín, es que no me lo imaginaba así. ¡Qué rápido!, ¿no? Pues se me ha pasado el tiempo y digo, claro, somos unos grandes artistas en utilizar el ritmo, la melodía y la armonía. Y Carla, contabas todo esto, o sea, ¿en qué pilares se fundamenta todo esto? Porque has dicho que empieza, que no empieza cuando ya te pones a tocar, sino que empieza mucho antes. Entonces, ¿en qué fundamentas tú algo para decir, voy a tirar por aquí o esto lo recojo por aquí? Claro, lo primero que hacemos, sobre todo, es una evaluación inicial, ¿no? Sobre todo cuando, ahora por ejemplo, si te hablo en otro colectivo, ¿no? Que tiene que ver con, en este caso, con familias. ¿Qué necesitáis? ¿Qué esperáis primero de la musicoterapia, ¿no? Y recoger la información, las expectativas también. Y hay que ser muy sincero, yo hay cosas que no puedo hacer y que no las vamos a conseguir, pero es que seguramente ni con musicoterapia ni con nada. ¿Te puedo hacer una pregunta así, Sí. Cortándote? Claro, la musicoterapia, decías que en España pues todavía le falta como mucho por ver. ¿Qué expectativas suele tener la gente de la musicoterapia? Pues es curioso, porque las expectativas son muy, muy grandes. Porque han escuchado... Pues sí, me esperaba fíjate. lo contrario, fíjate. Sí, no. Al revés. Porque lo que ocurre es que me han dicho que la música... Pues Ayuda, mira, ¿no? ayuda a esto. Es que me han dicho que la música ayuda a lo otro. Cuando ya les empiezas a explicar por dónde vamos a ir y que los objetivos van a tener que ir cambiando, porque al principio necesitamos un par de, 3, 4 sesiones para ir explorando nada más lo que está ocurriendo aquí y cómo podemos encajar. Claro, la base metodológica de la musicoterapia se fundamenta en, por un lado, la psicología de la música. Por otro lado, los modelos reconocidos por la Federación Mundial de Musicoterapia como modelos de intervención, que pueden ser el modelo de improvisación libre de Alvin, Noel Robbins, o por ejemplo el modelo más conductista, ¿no? O por ejemplo, todo lo que tiene que ver justamente con la propia terapia en el colectivo en el que vayas a trabajar. No todos valemos para todo. Ya. Es como vosotros, que os especializáis, ¿verdad? Yo no valgo para todo. Os lo juro. Y hay cosas que... Ay, pero chica, ¿tú qué haces esto? Digo, no me caso, que ahí soy malísima, pero, o sea, es que... Pero porque no soy yo. O sea, es que no tengo... un musicoterapeuta, igual que cualquier otro profesional, tiene que tener unas habilidades y unas capacidades. Unas son innatas y otras son adquiridas. Pues al final se trabajan. Me dicen, claro, es que tú estás en terapia y muchas veces... Hoy, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho...
bajar a la tierra. Yo siempre digo, bajar a la tierra, pues esas risas compartidas que tenemos en medio de un llanto que ya no sabemos si reímos, si lloramos y tal. O por ejemplo hoy que iba a meterme con una familia nueva que no me conocían de nada y el padre me mira así y digo, papá, te prometo que no te hago cantar, ¿eh? Digo, pero no te vayas. Y digo, pues lo estaba pensando y digo, ya, estoy en tu cerebro. Claro, al final, jajaja, no sé qué. Al final uno muestra quién es, no muestra lo que sabe. ¿Quién eres tú? Pues al final vas a ser el médico que a mí me atienda o que me explique. No podemos ponernos un traje de ahora vengo y ahora soy... No, yo soy Carla siempre. Ahora bien, soy Carla. Con estos conocimientos, ¿no? Con estos, y si tú además... Yo soy una persona que para mí hay 3 pilares fundamentales. Además de la fundamentación de la musicoterapia, tiene que haber 3, que son honestidad, coherencia e integridad. Yo jamás voy a jugar con el ser humano que tengo enfrente. Por ejemplo, tú vienes, pues me han dado tu contacto, voy a ir a ver a esta persona, tal, tengo un niño que tiene, o tengo una madre que tiene, o mi marido está pasando por un proceso de cáncer. Para mí es que es fundamental el respeto a la persona que viene y a la que acompaña. Nunca te voy a decir nada que no puedo hacer, y cuando vea que tus expectativas van por otro lugar, o cómo acompañamos terapéuticamente a esa persona, o justamente la persona a la que traes necesita, y te lo dice en terapia, necesita que el otro empiece a entender que mi proceso de enfermedad ya está llegando a su final y él no lo quiere ver. Entonces, ¿cómo hacemos? También utilizamos la palabra, que esto es muy potente. No todo es cantar. Claro, digo, pero tú hablas, ¿no? Digo, sí, hablo y hablo bien. Pero claro, también ayudamos a situar a las personas. Por eso te decía, la parte terapéutica es muy, muy potente. Y sobre todo en esto, ¿no? Los colectivos con los que estamos. Yo no puedo intervenir de la misma manera en una UCI neonatal si no tengo ni idea de la psicología preperinatal y lo que significa la maternidad en las diferentes áreas. No solamente en la emocional, la psicológica, sino también la física. Hoy cuando hablaba con esta mamá, que estaba justamente recuperándose, ¿no? O me acuerdo hace un par de semanas con otra mamá, que para ellas uno de los aspectos muy importantes son las lactancias. Porque además es que he leído, sobre todo los bebés prematuros, que mi leche es mucho mejor porque, claro, viene con mucha más carga nutricional. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy sabio y sabe que el bebé ha salido antes, a este hay que ayudarle más. Pero claro, ¿qué es la lactancia? A nivel hormonal. Pues un poco bomba, ¿no? Claro, ahí está la prolactina, ¿no? Pero también, ¿qué ocurre con el cortisol? ¿Qué bloquea? Al final somos un reloj perfecto, pero cuando entra el cortisol, que es el estrés, y si entra la ansiedad, y si entra la culpa, la depresión, el miedo, la incertidumbre y todo, dile tú al sistema endocrino. ¿A que sí? Sí. ¿Qué ocurre? Sí. Que además no es lo mismo cuando tú tienes tu bebé, tienes este proceso natural. Por eso también es muy importante saber cuál es el desarrollo normotípico. Yo no puedo saber dónde está la diferencia si no sé cuál es el desarrollo normal de un ser humano. Porque por lo general estas personas también vienen a nosotros y a lo mejor han estado en un proceso psicológico o viene derivado de un fisio. A mí muchas veces cuando trabajamos con algunos pacientes que compartimos, me mandan, Carla, que necesito que trabajes esto y esto, el reloj con no sé cuánto, entonces necesito que hagas y el gateo que apoyes, entonces, ¿qué te parece si me desarrollas una canción para...? Por eso te decía el trabajo conjunto. La evaluación, ahí sí que marcamos objetivos a niveles más cognitivos, ¿no? Pues atención, concentración o, por ejemplo, de respuesta, ver qué latencia tiene o no, o, por ejemplo, de comunicación. La comunicación no son las palabras. Hay muchas personas que no tienen palabras, pero que se comunican de maravilla. Por ejemplo, después de captar cuáles son tus formas de comunicarte, ¿no? Y sobre todo la parte comprensiva. Todo el mundo comprende más de lo que el otro piensa. Todo el mundo comprende más. Tú cuando tienes un bebé con una gran discapacidad, claro, la gente habla delante de él. Te hablo bebé, 2-3 años, ¿vale? Bebotones. Todo el mundo habla delante de él. Ya. De todo. Y hay cosas... A mí no me gusta que hablen ciertas cosas de mí estando yo delante. En plan, ¿hola? Que se Estoy aquí. ¿no? Sí. Pues a ellos les pasa lo mismo. ¿Por qué todo el mundo tiene que saber sus cosas delante de ellos? Yo nunca hablo nada delante de los pacientes. Y dicen, no, hombre, que no se entera. Y sí. Eso sí, es verdad. Y después, por ejemplo, el tema motor. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Para mí es muy importante que cuando vienen a intervención, saber dónde están yendo, qué están trabajando, qué objetivos también terapéuticos están trabajando con otros profesionales para poder integrarlos. Y después, los puramente musicoterapéuticos. Yo creo que con la musicoterapia podemos hacer esto. Vamos a empezar por aquí, vamos a ir viendo. Y es alucinante porque después cada persona hace su propio proceso.
tú piensas que vas por un lugar y te cambian. De hecho, yo siempre lo digo, pero es cierto. Yo he conseguido los objetivos terapéuticos cuando realmente estoy en un magnífico octavo plano. Y a mí no se me ve. Ajá. Si no está ocurriendo todo ya ahí. Claro, cuando Qué guay, te vas ¿eh? apartando, Cuando no haces Claro. falta ya. Claro, yo ya no hago... Si es que yo al principio facilito mucho, tengo mayor nivel de intervención y después tengo que ir magníficamente colocándome en mi sitio, que no es ese. No es primer plano, es el quinto. Claro. El quinto humor, mira. El quinto humor. El quinto plano. lo va a poner. Una música de Claro. fondo, ¿no? Por ahí. Sí, no, yo estoy Y ahí, tú estoy ya. viendo, están ocurriendo cosas, yo hago propuestas, o por ejemplo las comunicaciones entre ellos. Por ejemplo, cuando trabajamos con drums, que son tambores potentes, ¿no? Ujú. Eso es, aparte de catártico, es súper esclarecedor. Porque claro, a ti te dan, es que pena no poder traer aquí todo mi setting, pero a ti te dan un Creo tambor, que ¿no? no cabemos. Tú ahí, te dan un tambor. Y es como, ¿y yo con esto qué hago? No, pues tú suena solo, ¿eh? Entonces ahí empiezan todos los bloqueos. Pero claro, los bloqueos de el tocar. Cuando de repente simplemente coges y dices, ahora yo voy guiando. Ok, vamos a coger solamente el medio. El tambor tiene un pulso que es más fuerte, un sonido que es más Sí. fuerte y otro que es más agudo. Y después está el flat. El medio, nosotros le damos también una simbología. Es la seguridad, es el centro, es la Ajá. casa. Tú te puedes perder y siempre el pulso, dum, dum, que al final, que es ese primer latido, ¿no? Pero esto es casa. Entonces, la persona puede estar experimentando, puede estar haciendo algún movimiento porque no tiene una gran movilidad, pero tú le estás dando todo el soporte musical. Claro, una persona que no puede hacer casi nada, de repente, estar formando parte de algo tan grande, lo que te da primero es un nivel de bienestar tremendo, pero sobre todo de autoestima y de autorrealización. Yo sí puedo hacer esto. A lo mejor lo demás no puedo hacerlo, pero esto sí puedo. Y además soy capaz de comunicarme, de divertirme y de salir de aquí, o sea, viviendo 5 metros. Qué guay. Pues, o sea, que estaba pensando ahora que cuando estuvimos hablando en el café, estuvimos hablando de un poco la diferencia entre el ruido, la música y realmente lo que se hace en musicoterapia, que es con instrumentos, básicamente, pero también con otras herramientas que no tienen por qué... Ser musicales. Exacto. Claro, el ruido es nocivo. Un concierto en un mal sitio es ruido. Eso es importantísimo, sobre todo en el ámbito hospitalario y en el ámbito sociosanitario. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, de hecho la sociedad, si te das cuenta, es una sociedad súper ruidosa. Ujú. ¿Cuánto tiempo estamos en silencio? Ya. Si no te enfocas a estar en silencio, no estás en silencio en ningún Pero momento del nunca. día. Claro, al final, y vuelvo al principio de la conversación, ¿el cerebro cuánto tiempo está en silencio? Nunca. Nunca. Yo creo ¿Cuántas yo veces lo he lo- intentado y es que no se puede. No Que se la puede. gente se que puede, la gente hazme que caso. medita igual, ¿no? Yo digo, venga, para dormir me piensan blancos y al Pero final... está pensando. se ve. Pero ya está Claro, pensando. por eso. Entonces digo, ¿cómo? Pero una cosa son pensamientos, otra cosa es ruido ambiental. Tú, por ejemplo, sal desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Puedes hacer un recorrido sonoro de tu día? ¿Sonoro? Sí. Vale. Sí, sí. ¿Puedes buscar qué ratitos tienes de silencio y tranquilidad? Sí. Vas a decir... ¿Cuándo? Los digo. Venga, venga. Yo cuando me acuesto. Vale. Bueno. Fin. ¿Eso qué hora es? 11:30, por ahí. Vale. ¿A qué hora te has levantado? 7:30. Vale, calcula las horas en las que no le has dejado ni un ratito de silencio. ¿Y qué silencio? ¿Qué es el silencio? No es la ausencia de sonido, porque en silencio suenan las cosas. ¿Cuánto ratito te has permitido de parar, de descansar y de estar en silencio? Descansar no estar en plan tirado en el sofá, sino de dejar de ofrecer estímulos auditivos a tu cerebro. Auditivos. Hombre, igual con Igual el café durmiendo. leyendo un poquito, Igual pero durmiendo. sí, siempre hay Pero algo por claro, ahí. pero te das cuenta, y después, por ejemplo, qué ambiente está por ejemplo, en la facultad. ¿Qué ambiente sonoro hay? ¿Cuánta gente hablando? Además, nosotros vivimos en una comunidad autónoma que se habla muy alto. Que es como, madre mía, no bajan el tono. Entras a una cafetería. Sí. Yo, de verdad, que hay sitios en los que ya no he vuelto. Porque además, al final, con tanto ruido, ¿qué es lo que te produce? Dolor de cabeza. Sí, O sea, sí. dices, "Uf, no puedo más". Incomodidad de... Claro, incomodidad, aturdimiento, ¿no? ¿Qué ocurre esto en un ámbito hospitalario? ¿Cuánto ruido hay? Muchísimo. Y encima es que no te das cuenta, yo creo, porque vas tan enfocado en lo que estás haciendo que no te enteras de todo el ruido que te está entrando. Claro, los pacientes, ¿vale? Que están allí porque están enfermos. Mm. ¿Cuánto ruido reciben? Entre el pipi del Los bus, monitores, los el monitores. personal, el ambiente, los cambios de turno. Ahora me suben, ahora me bajan. Ya si te tienen que cambiar y vas por el pasillo, todo lo que recibes. Mm.
Ahora bien, otra cosa es música de ambiente, por ejemplo, ¿no? Que la gente dice, bueno, pues... El ponte una- ascensor. No. ¿Qué hospital has visto de esta comunidad Eso autónoma? digo yo aquí. Música de ascensor. No, Como música en las gente- tiendas dices. O... Claro, o por ejemplo, hay diferentes hospitales, ¿no? Donde ponen proyectos, activan proyectos de música ambiental. Ujú. Claro, yo soy de las personas, de verdad, que creo que la música en un hospital, no solamente musicoterapia, hay quien habla de terapia, sino de música, tiene sus beneficios, pero no todo vale, volvemos a lo mismo, hay que saber qué variables estás utilizando para la elección de esas músicas, cuánto tiempo de exposición tienes a los pacientes y el para qué. ¿Y el tipo de música también? Claro. ¿Y eso se puede estudiar, por ejemplo? Sí, no, Y... ya está estudiado. De hecho, fíjate, hay muchos estudios sobre todo de neuromarketing. Pues a lo mejor tenemos que echar ahí la mirada. Claro, sabemos que los ritmos, porque no vas a poner un ritmo alto dentro de un hospital. ¿Qué tipo de instrumentación utilizas? ¿Utilizas música con letra o sin letra? Porque dependiendo de lo que tú pongas, ese cerebro empieza a activarse de un lado para otro. ¿Qué tipo de música le gusta a los pacientes? Es que a lo mejor no quieren música. Quieren que les dejen en paz. Yo, de hecho, estaba pensando que el otro día entré... Bueno, no voy a decir el nombre. de la casa, En un sitio... en una tienda que me salí porque, o sea, y además iba de propio, como dicen, a esa tienda y me salí porque estaba la música a tope, que a mí esa música en un contexto de fiesta pues a lo mejor me gusta, pero para ir a comprar. Y es verdad que claro, eso del neuromarketing no lo hicieron muy No, allá. está muy bien hecho. De hecho, Sí, para que no me te, vaya. claro, no te puedo decir diferentes marcas, pero son todas muy parecidas, Sí. ¿vale? Es que me viene iba a decir el nombre en plan de cachondeo, pero no lo voy a hacer. Por si acaso vaya a ser. Por si Me da acaso. miedo, me da miedo. Pero bueno, 3 tiendas, ¿vale? De estas juveniles. La música está pensada con un ritmo alto, con una intensidad alta. ¿Por qué? Porque no quiero un cliente que esté mucho tiempo. Entro, miro, compro y me voy. Ya. Y- Si tú quieres una experiencia de música relajada, ¿a dónde vas? Pues a otro tipo de tiendas, a un spa, a una peluquería o una cosa que te hayan puesto una música pensada para. Ujú. ¿Y pero- qué tipo de música encajaría en un hospital? Es que depende. Y es que no hay una música que te pudiera poner en un hospital. De hecho, depende de dónde y para qué. En un hall, ¿vale? En una entrada. La música de esa entrada tiene que diferir mucho de la que puede haber, por ejemplo, en una cafetería que además ni se oye. Ya. Que hay veces que estoy así y digo, ¿por qué no la apagarán? Es que, de verdad, es otro Molesta. ruido Ajá, más. ya, ya. Entonces, tú, por ejemplo, este ejemplo de esta tienda, ¿no? Si hubieras entrado en esa tienda con una música tranquila, a lo mejor un instrumento, 2 como mucho, no puede tener mucha tesitura, una guitarra muy acústica o una música de piano tranquila o de arpa. Yo me hacia piano o guitarra, ¿no? Que son 2 instrumentos que no difieren mucho o que tenemos una cultura musical que nos puede llevar por ahí. ¿A ti te invita a qué? A mí a quedarme un rato. Claro, tú cuando abres las puertas de un hospital y te reciben con Ya. música, lo que te están haciendo es una acogida musical. Vale. Si tú estás en una UCI con YouTube puesto, que no sin pago, ¿vale? No te Joder, encima con anuncios. Claro, y te salta el anuncio de Coca-Cola Ya. cada 3 canciones. ¿Quién ha elegido esa música? ¿Ha sido la familia del paciente sabiendo los gustos musicales del paciente? ¿O ha sido el equipo de enfermería porque es la primera que pillan? No, que me han dicho que la música relajante relaja. Ya, pero a lo mejor a esa persona no le gusta esa música de gotitas, clink, 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 cayendo sobre el mar y las lluvias y una señora cantando a la luna. O sea que al Claro. final es algo muy personal también. Claro. Cómo te haga sentir. Sí, tu música, tu banda sonora original es muy diferente a la suya. Vale. Y eso comentábamos también por la fonación, que bueno, antes lo has comparado el País Vasco con Sevilla, cuando hablamos anteriormente fuera de esto, decías entre países también. Claro. Porque ¿qué pasa con la fonación? ¿Qué Tú pasa? piensas que todo es... ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Claro, tú piensas... Mira, incluso dentro de nuestro propio país. Claro, Bueno, sí. ¿qué te hace el tono? Antes estaba fuera de micros, ¿no? Dices, ay, me ha salido esto que parezco gallego. Sí. ¿Por qué lo relacionas con un gallego? Por esa inflexión vocal, ese tono vocal, Ujú. ¿no? Claro, ¿qué ocurre con la música? Depende del tono de los países en los que estamos. El habla inglesa. Es que digo, no sé si cogerlo en inglés, que es en este país con el inglés, pero bueno, da igual. Habla inglesa, Reino Unido, ¿vale? Nosotros hablamos inglés con el mismo tono, no cambiamos ni el tono. Sí. Hablamos Ya. inglés como hablamos español, pero es que el inglés no se habla así. Porque cuando tú escuchas a alguien que sí realmente es bilingüe o que sí utiliza mucho el inglés, te das cuenta de cómo cambia su voz Muchísimo, ¿eh? muchísimo. ¿Por qué? Porque este ejemplo, ¿no? El inglés tiene un tono vocal mucho más agudo que nosotros. Con lo cual sus canciones, a mí me pasó alguna vez, siempre son más agudas. ¿No? Fíjate. Entonces, la inflexión vocal que tú utilizas para cantar un tipo de lenguaje u otro tiene que ver también por los países de origen.
Y después, por ejemplo, tiene también... a mí hay un libro que me encanta que se llama Cómo funciona el cerebro, cómo aprende el cerebro, de Uta Frith y Sarah Blakemore. Ellas son 2 neurocientíficas y en uno de los apartados hablaba justamente de un aspecto así, ¿no? De cómo hablamos en nuestra propia lengua materna a los niños. El talking, ¿no? El talking mom, que le llaman, el baby talking. Claro, cuando tú escuchas a una madre o escuchas a cualquier persona hablando a un niño, el tono es más agudo. Pero bueno, ¡ay, no me digas esto! ¡Qué bonito, qué fuerte! Y ocurre lo mismo con los perros. A la gente. Sí, total. Pero esto está estudiado, verdad, evidencia científica. Que a los perros les hablan igual. Yo estaba cruzando por Fernando el Católico y veo a una señora echándole un chorreo al perro que digo, sabrá que no entiende español, ¿no? O sea, en serio. Pero le está hablando súper agudo. Claro, la diferencia entre los niños y los perros es que a los niños, estas 2 autoras hablaban de que les estiramos mucho más las vocales. Pero bueno, ¿qué dices? A los perros. ¿Por qué? Por cómo, de manera casi innata, porque les ayuda al aprendizaje de las vocales y de los sonidos de su propio idioma. O sea, inconscientemente les estamos enseñando. Claro, pero hay muchas cosas que vienen. Está la evidencia científica y lo que la ciencia no puede explicar. Claro, los juegos de faldas. ¿Qué es eso? Por favor, esas abuelas subiéndose a los niños a las piernas, al sillín de la reina, que nunca se peina, Ajá. un día se peinó y el sillín... Se rompió. Gracias, digo, como no lo sepas, digo, hola. Yo me quedo dudando. Claro. ¿Se Ay, partió? ¿Cómo era? Y de repente, ¿qué te hacían? ¡Plum! Te tiraban, ¿no? Sí. Claro, dices, ¿en qué momento ocurre eso? O lo de palmas, palmitas. O el galope. El galope, ¿no? O sea, te has dado cuenta que hay juegos, que es lo que le llama mucha gente juegos de faltas, juegos de infancia, que no se les hace antes. No hay un momento exacto. A partir de los 7 meses empezamos con el juego de las manos. No. Aparece. Claro, pero fíjate, o por ejemplo, sopitas. Aquí viene una canción muy... Además, lo sigo escuchando muchas veces en los parques. Sopitas de leche. Entonces ves a las abuelas cogiendo las manos a las madres y haciendo así. Claro, tú cuando te das cuenta de que justo en ese momento es cuando las manos tienen que ir a la línea media, digo, qué grandes, ¿no? Le estamos ayudando a llevar a su propia línea media. Pero con juegos, con canciones, con todo. Ajá. O los 5 lobitos. Sí. Es una canción que utilizas los dedos. Y el adiós. Entonces ahí te das cuenta de que cada canción, en este caso de tradición oral y que forman parte de nuestra música popular, tienen un objetivo. Pero exacto, pero no nos hemos dado cuenta. Vale. Y hablando de objetivos, ¿a qué objetivos podemos apuntar con la musicoterapia? Por ejemplo. Objetivos siempre funcionales. Sí, ¿Vale? Yo siempre hablo de comentabas eso, funcionalidad. Es verdad que dentro, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la parte más emocional, ¿vale? Empezamos por ahí. Para mí los más importantes son el hecho de cómo gestionamos las emociones, cómo podemos hacer ese vaciado emocional, cómo podemos transformar las experiencias vividas a través justamente de un proceso de musicoterapia. Uh-huh. Lo que tú decías, ¿no? ¿De dónde estoy? Claro, si tú estás con un estado mucho más bajito a nivel emocional, yo no puedo irme a otro sitio. Empezaremos desde aquí, pero vamos a utilizar lo que es el songwriting, ¿no? Que es una de las técnicas de musicoterapia para poder hacer ese vaciado a través de la técnica de composición musical. Esto, por ejemplo, antes que hablamos de base metodológica, ¿no? La musicoterapia tiene 2 tipos de técnicas. Bueno, tiene más, pero haciendo así para que todo el mundo nos entienda, a grosso modo tiene técnicas, grosso modo, técnicas receptivas que no pasivas, porque yo siempre digo que no hay pasivo en un geranio, pero entonces donde la persona que las recibe tiene un menor nivel de implicación en el propio proceso, y las otras son las activas, donde tú tienes un mayor nivel de implicación. Por ejemplo, una técnica receptiva sería un viaje musical guiado. Estás en un hospital, llevas 2 meses ingresado, a ti lo que te gusta es el mar, pues vámonos al mar. Entonces, a través de la música hacemos ese viaje con la imaginación, guiándolo, llevando y buscando esas sensaciones que a ti te gustan. Después es verdad que cuando yo cierro los viajes digo, tiqui, 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 nos toca volver, ¿no? Ya. Pero la música te da esa oportunidad de salir. Por otro lado, técnicas mucho más activas, improvisación musical, songwriting, ejecución musical o técnicas de vocalización terapéutica. Y a partir de ahí ya empezamos a buscar los objetivos.
los primeros son los objetivos y después las técnicas con las que utilizamos. Eso sí que es muy importante. Objetivos que tienen mucho más que ver con la parte cognitiva. El aumento progresivo de la atención sostenida. O, por ejemplo, si necesito trabajar la atención dividida. O si necesito trabajar la concentración en una actividad. O si necesito... Entonces, todo depende de qué necesite esa persona. Por otro lado, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje es muy, muy interesante. Yo me he pasado 7 años de mi vida trabajando con una logopeda de aquí aragonesa especializada en disfagia, que es Maise Romea, que yo con ella lo que he aprendido es no solamente de fonación articulación, también de disfagia, pero sobre todo de cuáles son el proceso de adquisición de los fonemas que tiene el ser humano. Entonces, claro, si tú sabes que a los 2 años tienes que tener estos fonemas, después a los 3, 5, 10, tal, ¿qué ocurre, por ejemplo, si un paciente tiene una fisura palatina? Claro, la adquisición de esos fonemas tenemos que dar una vuelta. Tenemos que ir por otro sitio, o cómo son los palatales, cómo son... Entonces tienes que trabajar esa parte. Ahora bien, con canciones. Claro, mucho más divertido, ¿eh? Que... Claro, no te das cuenta. Pero tienes que hacer canciones, por eso te decía lo de estudia, estudia y después estudia. Porque a partir de ese estudio yo puedo crear mis objetivos terapéuticos desde la musicoterapia. Si yo no sé que los fonemas se adquieren de esta manera, o no sé que un niño con un labio leporino, una físula palatina, no puede adquirir los fonemas de esa manera, o cómo va simplemente a fugar el aire, no puedo trabajar con él. Claro. Y así. Claro, y así todos los objetivos. Por ejemplo, una persona, como te decía antes, ¿no?, con un daño cerebral adquirido. Ahí el trabajo, desde la musicoterapia neurológica en este caso, son parte de la base metodológica de cómo se procesa el input sonoro y cuáles son las respuestas que puede dar la persona, pero en base a unos objetivos que son cognitivos, emocionales, lingüísticos, comunicativos y sociales. Entonces, a partir de ahí vemos dónde está, qué necesitamos y empezamos con las diferentes técnicas. O, por ejemplo, con personas que tienen... A mí me gusta mucho el aspecto social de la música. Sobre todo más ahora en el momento en el que vivimos con tanta individualidad. Y tanto. El hecho de tocar juntos, ese sentimiento de pertenencia en un círculo de percusión, en un drum cycle, que tampoco hace falta saber música. La gente dice, pero yo no puedo ir a musicoterapia porque no sé hacer música. Es que no hace falta saber música. De hecho, todos somos mucho más musicales. Es que a mí me pasaba con un proceso de una profesora de primaria que tiene un bloqueo emocional por su voz, porque me dijeron que es que, en algún momento de mi vida me dijeron, es que tú no sabes cantar. Oye, idea limitante ahí, o sea, y yo que te estoy diciendo que sí, a mí no me haces caso, ya es el que te lo dijo con 12 años, te sigue ahí profundo, fíjate el daño que nos hacen, ¿no? Es impresionante la voz tan bonita que tiene, pero no por la voz trabajada a nivel clásico, respiratorio, los agudos, no va por ahí, es que la voz soy yo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El trabajo, los objetivos son ver primero cuál es el bloqueo emocional para después ir al físico. No tiene nada físico. Físicamente todo el mundo puede cantar, es entrenar. La cuestión es cómo te sientes tú ahora mismo. ¿Dónde está tu nivel de cansancio, de burnout, de autoestima, de bienestar? ¿Cómo te sientes tú en tu vida? Y empezaremos ya. Y entonces cuando empiezas a hacer ese trabajo más terapéutico, a quitar capas, la voz está ahí. Y claro, es que se echan a llorar de ¡wow! ¿Esta soy yo? Soy yo, ¿no? Esta eres tú. No, es que tú has hecho... No, yo no he hecho nada. Lo has hecho tú. Yo te he acompañado, pero el proceso es tuyo. ¿Qué pasa? Que una vez que sacas la voz, ya no la vuelves a esconder. Entonces la voz está en todos sitios, porque al final es tu forma de estar en el mundo, de comunicar. ¿Qué hacemos con nuestra voz, no? Oye, pues creo que con esta frase así lo vamos a dejar para los que nos están escuchando en directo y vamos a seguir un ratito más contigo, Carla, si te parece bien. Y yo quería preguntarte, porque has mencionado el ámbito de la neurología y el ámbito de la pediatría, pero ¿en qué más ámbitos se puede aplicar la musicoterapia? Pues la musicoterapia realmente está realmente enfocada a diferentes ámbitos. Por un lado, el ámbito de la salud mental. Hay musicoterapeutas en España haciendo un trabajo en salud mental alucinante, os lo juro. A mí me sorprende mucho el trabajo con patologías sobre todo complejas, ¿no? Con trastornos bipolares, esquizofrenias, muy, muy potente, pero también con la preventiva. También, claro, pensamos antes en esos, ¿no? Pero personas que tienen procesos depresivos o que están pasando por momentos muy complejos. Por otro lado está el ámbito educativo, que quizás es el más extendido, ¿no? Donde la gente ya pues nos tiene más encuadrados. En educación, sobre todo, tanto ordinaria como especial.
Y por otro lado, a mí hay un ámbito que también me parece, que os lo decía, ¿no? Que es el ámbito social. Cómo a través de la musicoterapia comunitaria. Claro, pensamos, pero por ahí no tienes nada que hacer. Bueno, son como nosotros con nuestras cositas, ¿no? Yo siempre digo, no, todos tenemos nuestras cositas, pero ese sentimiento de pertenencia, cómo podemos utilizar, por ejemplo, la musicoterapia dentro de centros penitenciarios, que también se realiza tanto en centros penitenciarios de hombres como en módulos de mujeres y madres y niños que viven en los centros penitenciarios. Por ejemplo, también utilizamos la musicoterapia dentro de lo que es la prevención de la salud. Porque a través no solamente de una intervención directa, sino de programas que tienen que ver más con esa parte más educativa, ¿no? Psicoeducativa, de cómo metemos los temas o cómo abordamos, por ejemplo, con los adolescentes temas que a ellos les importan, ¿no? Que tienen que ver con la salud sexual o con ese despertar que tienen, cómo vamos pudiendo, dentro de esa terapia grupal, que no se les da a ellos como una terapia, porque si no, no vendría ninguno, pero sí como, por ejemplo, encuentros. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la prevención del suicidio, juvenil, adolescente o en adultos. Entonces, hay muchos campos. Jo, me parece... Y después está el hospitalario. Que me parece increíble porque, claro, cuando hablábamos de esto, hablamos únicamente del entorno hospitalario, que al final es un poco lo que movemos nosotros y nuestro entorno, pero me fascina que incluso pueda llegar a aplicarse, pues eso, en centros penitenciarios o como educación, parte de la educación sexual, que es algo que ni siquiera me había planteado, ¿sabes? Que pudiera llegar a esos lares. Tú piensas una dinámica musical, ¿no? Es cuando yo estoy, incluso que le está ocurriendo ahora. Yo hablo, tú escuchas. Yo toco, tú ¿no? Toco. escuchas y después tocas. Claro, sí. Pero es un diálogo. Sí. Claro, ¿cómo me hace sentir a mí esto? Entonces tocamos de una manera u otra dependiendo, o por ejemplo, qué cosas me dan a mí. Rabia o me enfadan ahora mismo, o es que he estado aquí. Claro, tú vas cogiendo esas emociones que no siempre son buenas, en el sentido, no hay emociones buenas y malas, pero entenderme, ¿no? Que no, cuando empezamos la emoción es como, claro, la frustración, la rabia, sobre todo en contextos donde hay riesgo de exclusión social. La música es un salvavidas para muchas personas, pero sobre todo si la bajamos de edad. Hablamos en niños, hablamos en adultos, pero para mí los grandes son los adolescentes, que no se aclaran. Eso es verdad, digo, pero fijaros, si a nosotros nos cuesta en el mundo en el que vivimos encontrarnos, imaginaros un adolescente que es que no se aclara consigo, que está buscando su lugar en el mundo, entonces empieza con esas músicas, que es muy importante el lenguaje dentro de la propia música, porque el impacto que tiene el lenguaje. Claro, la gente habla del reggaetón. Claro, porque el reggaetón, no sé qué. Cuando tú te pones a analizar las músicas, o sea, las letras, perdón, dentro de esa música, tum, taca, tum, que al final es un bajo continuo. Pero cuando ves la letra que te están metiendo con una emoción asociada, dices, madre mía. Claro, al final, ¿yo qué estoy adquiriendo? Pues que eso es un patrón de conducta normal. Claro, después hay que deshacer esas músicas con escucha activa. Claro, o sea, tú escuchas reggaetón, por ejemplo, con esos mensajes que te yo lanzan. no escucho reggaetón, pero venga, te lo como compro. ejemplo. Y claro, te llega el mensaje de una manera subliminal porque no te estás parando a escuchar la música. ¿Eso tiene repercusión sobre tu persona luego? Total. Dime qué escuchas y te diré cómo creces. En serio, ¿eh? Claro, fíjate que también en la época adolescente buscamos en la música nuestra propia identidad y nuestro refugio. Ya, pues joder, ¿eh? Claro. Entonces, Es muy potente. ¿Cuántas personas no escuchan música heavy o música dark, ¿no? O música gótica? Porque están... Se siente identificado, ¿no? Claro, Con esa... la identificación con tu grupo. claro, pero en ese sentido, ¿se podría decir que hay algún género musical o canciones en concreto que sean nocivas para la persona? Sí, hazme caso. Yo hay algunas que cuando pongo, dependiendo de qué radios, digo, madre mía, tendrían que estar prohibidas. Hay letras bastante... Hay letras muy fuertes, ¿eh? Claro, tú que estás... Para mí sí que hay música nociva. No por la música en sí, sino por lo que acabas de decir, por el mensaje asociado que va en esa música. Si yo todo lo que escucho tiene que ver con la sumisión de la mujer, con la utilización burda, claro, yo al final, ¿cómo me voy a comportar? ¿Qué patrones estoy adquiriendo y qué patrones replico?
Ya, joder, me parece muy fuerte que te llegue todo eso de forma subliminal y sin darte cuenta. Y que lo tengamos tan aceptado y asumido. Porque no nos damos cuenta. Claro, fíjate la cantidad de anuncios de televisión que también te están metiendo cosas, no te das cuenta. Y es muy, muy potente. Yo por eso cuando me dicen, no, pero estas músicas... ¿El otro día dónde fue? En el colegio de mi hijo. Que fui, bueno, porque estaban dando un tema de sociales de las profesiones, y me dijo una mamá que es médico, vete tú, porque claro, les he enseñado un curso súper chulo de RCP, Qué guay. pero claro, dice, para que vean otra cosa. Digo, ay, pues venga, voy. Entonces les hablé de lo que es un musicoterapeuta. Claro, estaban todos alucinados, porque era, pero, ¿y cuánto has estudiado? Me decía uno. Yo, sí. Digo, claro, es que me has estudiado un montón. Y después dije, a ver, una canción. Niños de 8 años, ¿vale? Y entonces, de repente me dice una, La Potra Salvaje. Mi sobrina con 4 años le encanta bailar, pero claro, son las canciones que escuchamos. Bueno, pero, ¿con qué edad las escuchas tú? O sea, yo con 24. Vale, ¿con qué edad la escucho yo? Con 41. Realmente, claro, ¿entendemos el mensaje de la misma manera uno de 4, 21, 24, 41? Ya. Ellos no tienen la capacidad. Es que ellos están repitiendo cosas que no saben ni lo que es. Claro, pero las están integrando, ¿eh? Entonces, por eso cuando yo digo, es verdad que no hay música para niños, para altos, para bajos, para viejos, no la hay. Pero hay música con un mensaje y hay música con otro. Entonces, yo sí que soy de las personas que digo, cuida lo que estamos escuchando. Claro, y por el lado contrario, hay música también que sirva, esto que dicen, por ejemplo, ¿no? Es que Mozart para mi hijo y luego tiene altas capacidades, ¿eso qué? ¿Funciona? No funciona así. Eso es algo desde el embarazo. Total, pero eso es algo que a mí me pasa mucho, en plan, es que me he puesto Mozart. Digo, bueno, muy bien, pero lo que hablaban en el efecto Mozart, ¿no? Que es verdad que en un momento determinado, yo creo que fue en 1993, 90, surge un artículo en el cual habían utilizado música de Mozart, que si hubieran utilizado música de Corelli hubiera sido el efecto Corelli, pero utilizaron Mozart. Que por eso siempre digo, eso es el hándicap de no tener musicoterapeutas dentro de los estudios que utilizan la musicoterapia. Pero bueno, entonces vieron a un seguimiento más largo, ¿no?, esas capacidades que estaban demostrando a otras edades. Pero esto ya hace muchos años que ha habido estudios referenciados a lo que es el efecto Mozart, utilizando mismas canciones de Mozart que han con evidencia científica, que han desestimado todas esas leyendas que se han vuelto ya como taxativas, ¿no? Sí, tú te pones Mozart y el niño vuelve listo. Y dices, madre, ¿en serio? Que los niños tienen que ser felices. Ya, pobre Dios, igual claro, a alguno le gusta. Y animar. Claro, sí, no, pero yo escucho mucho Mozart, que yo me crié en un conservatorio, pero escuchábamos más cosas. Claro. Yo siempre lo que animo es no delegar en la música nada de lo que tenga que ver con el vínculo y la comunicación. Al final los niños no necesitan un aparato que les den play a música y que los niños se duermen. No, mira, es que me he comprado este aparatito que viene ruido blanco, Mozart, ruido del mar, ruido tal. Y yo los miro y digo, ¿y para qué? No, para que se duerma bien. Digo, cántale. ¿Y por qué no le cantas? No, es que no sé cantar. No hace falta saber cantar. Porque lo que necesitamos como seres humanos es la presencia de otro ser humano. Y ya si a eso le metes la parte emocional de la música cantada, lo tienes. No deleguemos en aparatos, y me da igual, pantallas, aparatitos de Bluetooth o lo que sea, algo que es inherente al ser humano, que es el cuidado y el mimo. La música nos ayuda en ese cuidado y mimo. Pero claro, al final dices, ¿en serio embarazada te quieres poner altavoces? ¿Por qué no utilizas tu voz, que es la que más le llega? La que a nivel sensorial, a nivel auditivo y a nivel endocrino. Porque al final yo canto y estoy sintiéndote a ti. Es esa comunicación, ese vínculo, esa interacción. Por eso quizás, es verdad que después se transforma. Yo algunas, con el tema de las voces, que me dicen, ya, pero algunos cantan bien. No. Yo a las familias, ¿no?, que vienen conmigo, digo, qué pena que no os grabo en septiembre y os grabo en junio, para que veáis vuestra propia transformación. ¿Por qué? Porque como no tenemos la mirada en la estética musical, sino en lo que significa compartir, lo que significa ver a nuestros hijos, lo que significa compartir tiempo musical y formar todos parte de una comunidad sonora, se nos olvida. Entonces mi foco no está en la entonación, sino en cómo... Mi foco está en qué bonito que he encontrado esta herramienta, que la tenemos todos,
que de comunicación e interacción con mis hijos. Y ¿sabes, Carla? Ahora llegamos a casa y todo musical, claro. O muchas veces a mí me encanta cuando las familias nos mandan WhatsApp o fotos, ¿no? Dice, mira, se ha puesto todos los muñecos como cuando va contigo, entonces los pone en círculo, a uno le pone y a uno le habla, al otro pa, y les canta a uno, les canta a otros, tal. Y dices, qué bien, porque significa que lo hemos conseguido. La música, una vez que entra en las casas, ya no sale. Claro, y es que hablábamos de que se puede aplicar a todos los rangos de edad, pero concretamente tú te dedicas al periodo pediátrico. Vamos a dejarlo. Y queríamos saber un poco cómo es una sesión de musicoterapia con quien trabajes. Yo tengo la suerte. Tenía que meterlo. Aléjalo. Deja el huevo. A ver, yo tengo la gran suerte, y siempre lo digo, y el honor de trabajar en el ámbito hospitalario. Quizás dentro de lo que hablamos antes, ¿no? De los ámbitos de la musicoterapia es el más potente por justamente lo que tiene que ver con la salud. Pero también lleva una gran responsabilidad de qué hacemos y qué no hacemos. Yo trabajo ahora mismo con grandes prematuros. Trabajo en la UCI neonatal y acompañamos, incluso antes, ¿no? Cuando hacemos todo lo que tiene que ver con la musicoterapia prenatal. Claro, ¿qué impacto tiene la música en momentos tan complejos de la vida, cuando hemos tenido un bebé que ha nacido 12, 10 semanas, 8 semanas, ¿no? antes de tiempo? ¿O qué ocurre cuando esos bebés han nacido con algún tipo de problema? La música es verdad que se convierte pues, en un bálsamo para el alma, y que es capaz de transformar ese espacio hospitalario. Hoy me decía una mamá, ¿no? Gracias porque habéis sido una luz maravillosa en este túnel de oscuridad. Y es como, wow. Qué bonito. Y eso es. Pero claro, ese túnel de oscuridad, hay muchas más luces, ¿eh? No somos las únicas, pero es verdad que dices, pequeños oasis. ¿Cómo utilizamos la musicoterapia dentro del ámbito pediátrico? Claro, aquí hay un elemento que no podemos obviar, que es los niños son niños y familias. Un niño enfermo es una familia enferma. Y la familia no es al que ves allí a pie de cama. La familia es también los abuelos, los hermanos que se quedan en casa, el otro padre que tiene que hacer toda la organización. Entonces, no solamente trabajamos con estos niños, sino con toda la dinámica familiar. Ahora bien, dentro de lo que es una UCI neonatal, ¿no? que al principio, cuando la gente nos ve entrar, es como, ¿les ponen música? Yo, no, hacemos cosas mejores. Que es, primero, conocer a la familia. ¿Cuál es su historia? No quiero saber, lo primero, es verdad que yo cuento con un equipo maravilloso de neonatólogos que me hacen unas historias clínicas que a veces que digo, sabrá que eso no lo he pillado, pero estoy en ello. Entonces, claro, al final ya todos controlamos el lenguaje, ¿no? que utilizamos, pero sobre todo me interesa saber quién es esa familia. ¿Quién es ese bebé para esa familia? Si ha tenido abortos previos a ese bebé. ¿Cuál es la historia de su llegada? ¿Ha estado ingresada en alto riesgo? ¿Cuánto tiempo? No. ¿Ha sido una rotura de bolsa, una preeclampsia? ¿Una cesárea de urgencia? ¿Cuánto tiempo ha estado separado su bebé? ¿Cuándo fue la primera vez que lo vio? Y la música, en este caso, sí que la utilizamos como una herramienta para volver a crear ese vínculo que se ha roto. Tanto con las mamás, con los padres, pero sobre todo también con los niños. Tú piensas que al final estamos rodeados de personas, pero esos no son nuestros padres. Ya. Las voces, el tacto. ¿Qué ocurre cuando nacemos antes de tiempo? Nacer antes de tiempo no es coger peso solamente. Significa que el proceso de gestación de una vida se ha cortado de manera abrupta y va a tener que seguir haciéndolo de manera exógena. Con todos esos estímulos de los que hemos hablado al principio y de cómo esa maduración cerebral que se produce justamente en el tercer trimestre de gestación, que es cuando ellos nacen, con todas esas sinapsis neuronales, tienen que verse y se ven alteradas por todos los procedimientos a los cuales no deberían estar expuestos si estuvieran dentro del útero materno. Claro, es que estuvimos hablando en el café, que no me había parado nunca a pensarlo, que claro, los recién nacidos prematuros están en una incubadora, normalmente, ¿no? Y un simple roce en la incubadora, a lo mejor para ellos es un estruendo. Claro, porque es una gran caja de resonancia. Eso. Entonces, ¿qué ocurre? Y de hecho ya hay diferentes estudios que han utilizado micrófonos, ¿no? para ver cómo se percibe la sonoridad dentro de la incubadora. ¿Qué ocurre cuando tú estás hablando sin darte cuenta con un compañero al lado de la incubadora? ¿Qué ocurre cuando has puesto, ahora se tiene mucho mimo con esto, pero bueno, ¿qué ocurre si has puesto la carpeta encima o simplemente al abrir las ventanitas?
Claro, todo eso genera una alteración sonora y mucho más de lo que nos imaginamos. Después están justamente cuando los pasamos a canguro. Salen de un entorno mucho más cerrado ¡guau!, al entorno de Open Bay, que son nuestras UCIs natales aquí en Aragón, que están abiertas. Él va registrando todos los sonidos de sus monitores, pero también de todos, la CPAP, el no sé qué, el sonido, el oxígeno, ahora este que pasa, este que está haciendo turno, a este le saltan el móvil, a este... Claro, es un nivel de ruido. Eso sí que es ruido. Y eso, mira, que se tiene cada vez más cuidado, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con la musicoterapia? ¿Cómo entras? Porque tú no puedes ser un generador mayor de ruido, ¿no? Aquí hay que ver varias cosas. Uno, la edad gestacional en la que ha nacido el bebé, importante para saber qué maduración cerebral ha tenido. Por otro lado, la edad gestacional al inicio de la intervención en musicoterapia, si está o no está en incubadora. Vemos también la inestabilidad. Nunca entramos con ningún bebito si los médicos no dan el ok por la estabilidad clínica. Por lo general, nunca ha habido, creo que con unos bebitos muy extremos, la semana 23, 24, que tuvimos que esperar 2-3 semanas. Pero es verdad que aquí trabajamos con dos cosas. Uno, las variables fisiológicas que nos da el monitor. Dos, los indicadores más físicos, ¿no? El hipo, por ejemplo, que es un marcador de estrés, o cuando hacen los surcos nasolabiales, o cuando... Claro, todo esto tienes que tenerlo en cuenta. Claro, puede parecer muy bonito que yo llegue, abra la incubadora, meto una pequeña calimba, afinada en re, hago tal... ¡Oh, qué bonito! Pero cuidadito, él no te ha pedido nada. Eso es lo primero. Entonces vamos a ver cómo recibe el sonido. Primero, entonces siempre empezaré con la voz. Nunca empezaré con un instrumento. ¿Por qué? Porque la voz es el primer sonido que él ya ha recibido y es nuestro, es algo inherente al ser humano, con sonoridades que tengan que ver con los graves más que los agudos. Entonces vas utilizando diferentes parámetros sonoros y elementos musicales para la intervención. Y después ocurre lo mismo. Vuelve a ser lo mismo que os decía antes, ¿no? Yo al principio tengo un mayor nivel de intervención cuando empiezo con una familia, hasta el papá, la mamá, o estás ante la mamá, con su bebé en canguro, y de repente yo toco un acorde o empiezo con la sánsula. Es que ¿Qué la sánsula es? La sánsula es un instrumento musical que es como una calimba, o sea, un trocito de madera con unos pequeños hierritos así descrito, pero que tiene caja de resonancia. Entonces, claro, amplifica un poquito más el sonido, ¿no? Yo siempre empiezo con la sánsula encima de la pierna de la mamá o del papá. ¿Para qué? Para que él perciba la vibración del propio instrumento sobre su cuerpo. Porque si tú lo percibes, tú lo puedes hacer. Claro, si no es como, no, me han dicho que haga esto, pero no sé para qué. Eso y por la distancia que tengo con el bebé, por ejemplo. Pero es verdad que en cuanto empieza a sonar, hay una de las cosas que siempre hago, que es cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque al final están metidos en un montón de situaciones, ven, la visión te está dando un montón, ¿no? Un 360 de todo lo que está ocurriendo, pero ¿dónde está tu bebé? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde estás tú? Aquí. ¿Cómo está tu respiración? Entonces yo llevo esa atención hacia adentro. Y sobre todo llevando la atención, los ojos, que les digo yo, ¿no? Yo me acuerdo de un padre que me dijo, ¿pero cómo va a llevar los ojos al pecho? Digo, bueno, más o menos. Digo, es la atención, ¿no? ¿Dónde está tu bebé? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo respira? ¿Lo tienen encima? ¿Cómo respira? ¿Cómo le late el corazón? ¿Qué movimientos hace? Además, yo siempre les digo, tú eres su madre, tú eres su padre. Yo ahora mismo no lo estoy viendo porque está un poquito tapadito, dependiendo de cómo esté colocada, te necesito a ti. Es darle la vuelta. Es decir, tú eres la persona más importante y es verdad. Entonces vamos a ofrecer herramientas a las familias para que después las puedan seguir implementando aunque yo no esté. ¿Eso es musicoterapia? Pues sí. Sí, igual que cuando vas al fisioterapeuta y te pauta algunos ejercicios que tú puedas hacer. ¿Por qué? Claro, no podemos decir, la música es de todos, pero eso te la utilizo yo. No. Yo te empodero a ti con diferentes técnicas que yo sé que no son muy nocivas y que además van a tener un impacto muy potente en el bebé, con lo cual va a haber una respuesta más rápida, y entonces ese papá va a querer interactuar más. Entonces estás ahí jugando con la interacción, la comunicación y la retroalimentación. Claro. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de herramienta que les enseñes a los padres para que se lleven a casa? Pues mira,
Te diré que ahora antes lo decía todo hablado, ahora estoy terminando una guía para que ellos se lo puedan llevar en papel. Ajá. Además les explico, ¿no? La diferencia. Primero les explico de dónde venimos, qué es este programa que estamos utilizando aquí, qué es el ritmo, qué es la música, qué es el sonido, y después la organización rítmico-corporal, ¿no? Al final el cuerpo es ritmo, y cómo vamos trabajando con las diferentes partes del cuerpo activando, y donde la música es un amplificador. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la organización rítmico-cognitiva. Ujú. ¿No? Si ya sabemos que en las últimas semanas de gestación se activan las áreas cerebrales encargadas de la adquisición de patrones rítmicos y melódicos de nuestra propia lengua materna, si él está en este momento, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo no? El silencio, observar, quitar el sonido. Os decía antes, ¿no?, que la ausencia del sonido no significa, del sonido no significa que nada esté ocurriendo. De hecho, cuando tú estás haciendo un proceso de habituación, de repetición, y yo te dejo en un 5º grado, tú necesitas resolver. Es como, entonces pasó... Algo. Claro, dice, ¿pero qué pasó? Cuéntamelo. Pues en la música ocurre lo mismo. Tú no te puedes quedar aquí flotando, tienes que reposarlo. Entonces todo esto vamos trabajando con ellos para que después en casa puedan seguir haciéndolo. O como, por ejemplo, en esta guía, ¿no?, les hablamos de los 5 senses, al final esos 5 sentidos. La importancia de la mirada, mirar a los bebés. Tanto los que están en una UCI neonatos como los que están fuera necesitan ser mirados. Después, por ejemplo, cómo la estimulación visual que hacemos con pequeñas luces, esto ya al alta. O cómo, por ejemplo, estamos utilizando nuestras manos, pero también otro tipo de elementos como pueden ser pinceles, brochas, etcétera, dentro también de la propia UCI, no de la UCI, ya en neonatos, ¿vale? Dependiendo de la edad de gestación que tengan, para activar todos los receptores sensoriales, toda la parte más sensoperceptiva, el recorrido del cuerpo, cómo el cerebro va recorriendo y va adquiriendo dónde están los límites de mi cuerpo, o cómo vamos trabajando con patrones rítmicos en una parte del cuerpo o en otra. O justamente, yo como soy muy incisiva con la importancia de las palabras, ¿qué tipo de canciones? ¿Qué mensaje le quiero dar? Entonces, por ejemplo, podemos coger una canción que todos nos sabemos. Papá, ¿qué canción? Ay, pues no me sale ninguna. ¿Te sabes la de Debajo de un botón? Ay, sí, pues vamos a cambiarle la letra. O, por ejemplo, esta, por ejemplo, es más rítmica. Bam, baraba, bam, bam, bam. Entonces la podemos utilizar para recorrer el cuerpo del bebé. Pero eso sí, bajando el ritmo. Por eso la utilización de la música en vivo, porque tú te puedes adaptar a una cosa u otra. O, por ejemplo, si necesitamos una música para trabajar el balanceo dentro de la propia unidad. Claro, un bebé que ha nacido a término estaría ya en la calle subiendo brazos, le cambias, le subes. Estos bebés se pasan mucho tiempo inmovilizados en una incubadora, boca arriba, boca abajo, para un lado o para el otro. Pero todo el sistema vestibular no se ha potenciado. Yeah. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muchas veces yo me río, no digo, bueno, estamos en una silla súper cómoda para hacerlo, pero un pequeño movimiento. Ya sé, papá, que estás muy incómodo, pero esto. Pequeño bamboleo. Un pequeño bamboleo. Ay, que se me va. Bamboleo. Balanceo. Mira, a ver, que habrás con una que tiene una gramola en su cerebro, ¿sabes? Eso para mí son disparadores, ¿sabes? Ay, canción, búscala allí. Como el Shazam, ¿no? Total, sí, el Shazam, ¿eh? Pero versión con patas. Entonces, claro, vamos trabajando. Una canción, pues... Yararán, yarará, yarará, yará. Vamos a bajarle el ritmo. Yará, dum. Y yo meto el dum. ¿Por qué? Porque el dum es hacia afuera y me vuelve hacia adentro. ¿Qué necesito? Resonancias. Que ese cuerpo de esa familia vibre. ¿Por qué? Porque el bebé está encima. Dum. ¿Dónde se queda la M? Vibrando en el pecho. ¿Dónde está el bebé? En el pecho. Con lo cual, ¿qué información le estoy dando? Auditiva, sensoperceptiva y motora. ¿Y qué consigues con eso? Porque leíamos en la tesis que se puede bajar la percepción del dolor, los niveles de ansiedad y todo eso. O sea, se puede hacer como una pequeña checklist de los objetivos de esto. Claro. En UCI neonatal trabajaríamos con 2 miradas. Uno, la familia, todo lo que tiene que ver con la reducción del nivel de estrés, la comunicación, la vinculación, la ansiedad, el nivel de depresión también, pero ocurre. Por otro lado, y el vínculo. A mí, de verdad, la parte más importante es el vínculo, ¿no? Y por otro lado, los bebés. Por un lado, todo el desarrollo neurológico, ¿no? Por otro, minimizar el impacto del dolor con procedimientos por lo general son de enfermería, pero porque les toca hacerlo, procedimientos asistenciales que tiene que realizar la enfermería. Al final la música lo que hace es, por un lado, relajar al equipo asistencial que tiene que realizar ese procedimiento, modificas el ambiente hospitalario y, mira, el otro día nos pasaba,
con unas vacunas que le iban a poner. Me dijo, ay, Carla, pues ya que estás. Digo, venga, vale, conmigo. Entonces empezamos, tiquití, claro. Y la mamá estaba mucho más tranquila. Ay, no sabía que esto lo hacían aquí. Digo, sí, hacemos de todo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que además utilizaron a la estudiante que estaba. Dije, mira qué bien. Digo, no vas a tener otra de estas, ¿eh? Aprovecha ahora para que venga. Claro. Entonces, le vacunó, el bebé lloró, pero el llanto tuvo una menor duración por un lado y irritabilidad del propio bebé. Me decía madre, la enfermera decía, es que contigo es maravilloso. Claro, porque yo sigo tocando, cuando le pinchan subes un poquito la intensidad sonora y después la bajas. Y de hecho se volvió a quedar dormido. Y me dice su madre, no me lo creo. Digo, sí, la utilizamos para esto. O, por ejemplo, extubaciones programadas dentro de la propia unidad. O, por ejemplo, cuando tenemos que hacer procesos de despedida por el nivel de prematuridad extrema. O, por ejemplo, en otras ocasiones... yo recuerdo una de las además lo comenté hace tiempo con una de las enfermeras, con Loreto, cuando yo empecé con la tesis doctoral. Claro, yo entré en la sanidad pública aragonesa con una tesis doctoral de una musicoterapeuta, que era la de la guitarrita, que me faltaba el pato. O sea, eso era como, ¡oh, que viene aquí que dice que los cura! Y yo, no, os lo prometo, no. Me costó mucho quitarme San Benito, no lo puedes imaginar. Yo siempre digo, doy siempre las gracias a la doctora Puriventura, que fue quien me abrió las puertas del hospital clínico de la UCI neonatal y neonatología de allí, después en el hospital de San Pedro en Logroño, con los médicos de allí, y después a Segundo Rite, ¿no? Que es quien abrió las puertas del materno infantil. Y yo recuerdo siempre una experiencia con Loreto, que es una enfermera maravillosa, que ahora están infecciosas, del infantil, y recuerdo un bebé que, bueno, por diferentes circunstancias, iba a venir los servicios sociales a por él. Y yo recuerdo ese bebé que al principio lloraba, claro, al final la enfermería casi todo, yo me digo, la enfermería casi todas somos mujeres, ¿vale? Como si fuera enfermera, pero es que nosotras somos, digo, nosotras las enfermeras. O sea, yo trabajo mucho con enfermería, entonces digo, la enfermería al final son todas mujeres. Hay mucha mujer dentro de la UCI neonatal. Entonces somos muy hembras, todas somos hembras, pero no hay una que sea la referencia. ¿Cuál de todas ellas es mi referencia? ¿Cuál es mi madre? Entonces yo decía, ¿cómo lo tocamos? ¿Quién toca? ¿Quién no toca? ¿Cómo lo cogemos? ¿Cómo no lo cogemos? Después no tenía nombre. Ay, qué pobre. Todavía no tenía nombre. Y entonces recuerdo una de las veces que estaba llorando, estaba Loreto en su turno, le dije, venga, ¿hacemos la sesión juntas? Me dijo, ay, sí, porque además es que a mí me toca muchísimo, ¿no? Y recuerdo cómo trabajé con esa maravillosa enfermera, que sigue siendo maravillosa enfermera, en cómo sentimos a este bebé de otra manera. No es los cuidados, sino tú te acuerdas con este bebé. Me decía que si me acuerdo, anda, que no lloré contigo. ¿Por qué? Porque al final era tocarnos, vernos, sentirnos. Otra experiencia muy, muy chula que tuve con un médico residente que estaba haciendo la residencia y era su último día. Digo, ay, tú nunca has estado contigo, no tal. Digo, pues es mi último día. Digo, ¿cómo te has acercado alguna vez al bebé? ¿Le has puesto las manos? ¿Lo has sentido cerrando los ojos? Claro, a veces que me miran en plan, esta que se ha tomado. Y digo, vale, si te parece lo hacemos. Claro, entonces él estaba con sus manos dentro de la incubadora, con un bebito, yo con la sánsula, este instrumento que resuena, con lo cual me pongo en la espalda del médico residente. ¿Por qué? Porque él es mi conductor de vibración. Yo vibro en él, yo estoy cantando detrás, la sánsula está en su espalda, con lo cual nosotros ya no lo notamos porque estamos ya cascaillos, pero ellos están nuevos, con lo cual nosotros somos los que estamos vibrando encima de su cuerpo. Entonces, lo mismo, cómo te conectas, siente el bebé que tienes delante, siente la piel que tienes, cómo contesta, cómo no, y yo te canto desde atrás. Simplemente como una forma de agradecer y decirle adiós a ese bebé al que has cuidado, al que has estado y al que ya no vas a ver. Y cuando cerramos las puertas de la incubadora me dijo, joder, Carla, no me imaginaba que esto era así. Digo, claro, es al final cómo conectas con cada persona, cada encuentro. Por ejemplo, cuando hago formación, pues en la facultad ahora, ¿no? En la facultad de medicina o en la facultad de enfermería, y claro, voy la musicoterapeuta, ¿no? Ahora me encuentro alguno, me dice, tú eres la que nos haces llorar. Y yo, bueno, es sin querer. Claro, sí, tengo una fama y digo, madre mía, pero es bonito. No, sí, súper bonito, pero joder, es muy emocionante, pero al final es, no te olvides que hay que honrar cada encuentro. Es como, por ejemplo, cuando escucha, ay, por favor, que no se muera en mi turno. Y dices, no, hónrale, que quiere fallecer contigo. Y es que hablando de esto, yo te conocí en unas jornadas de muerte perinatal. Claro. Que hasta que caímos de que me sonaba de eso. Y claro, es que es un proceso que
es duro y duro, inesperado, pero ¿qué pasa? Claro. Y ahí también la musicoterapia tiene un papel fundamental. Sí, dentro de lo que es el ámbito sanitario, ¿no? Hospitalario, piensa que en la musicoterapia trabajamos no solamente en pediatría, también en adultos, en la parte geriátrica, enfermedades muy complejas, ¿no? Unidades de oncología, nefrología, cardiología, UCIs, también de adultos. Pero es cierto que ¿cuántas veces os han hablado a vosotros de la muerte durante vuestros estudios? Nada. Parece un fracaso. Mm. Y la muerte no es el fracaso, no es el final. La muerte forma parte de la vida. Parece que si se muere un paciente contigo, es que es un fracaso. No. Que este paciente tiene una familia. Para ellos es una pérdida. La muerte la acompañamos desde la musicoterapia, todo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, donde utilizamos la música con diferentes objetivos, ¿no? Es verdad que cuando trabajas en paliativos de adultos difiere mucho de los pediátricos o los perinatales. Pero yo recuerdo con pacientes adultos de cómo la música les ayuda a hacer cierres de sus vidas. Esta banda sonora que te decía al principio, ¿no? Pues como, por ejemplo, en relación a uno de sus hijos, ellos donde se van es a unas canciones que compartían de rock cuando era adolescente, entonces cómo cogemos esas canciones y les damos la vuelta a nivel de letra, a nivel de mensaje. O cómo hacemos esas... tiene un nombre americano, espérate, voy a decirlo, canciones legado. Ajá. Entonces, cómo creamos canciones con los pacientes que se quedan como legados para sus familias. Mensajes que ellos quieren dejar. Me parece potentísimo, ¿eh? Es que es muy, muy potente. Y aquí entra toda esa parte emocional, toda esa parte cognitiva, sobre todo ese procesamiento y sobre todo una parte muy potente que es la espiritual. Yo siempre digo, ¿no? La espiritualidad es el ¿para qué estamos aquí? Ya. Y la religión al final es a través de cómo lo estamos haciendo o no. ¿Qué ocurre cuando vamos bajando, ¿no? El rango de edad? ¿No? Pues yo recuerdo la última vez que acompañé, es verdad que aquí en Zaragoza acompañaban menos paliativos adultos, pero la última vez que acompañé era una mujer mayor. Además, una sesión es como si la viera. Ahora mismo en su casa, con sus hijos, su marido no entraba, ¿no? A esa habitación desde hace unos días, y ella era canaria. Con lo cual dije, ay Dios mío, yo me creo en Tenerife. Pero es verdad que yo no tengo un repertorio sonoro musical tinerfeño ahora mismo. Llevo muchos años en la península. Y yo no sé por qué ni cómo. Hay veces que digo, ¿y tú cómo te vienen estas canciones? Yo siempre digo, ay, gracias niños. A todos los que he acompañado, a todos los adultos. Digo, gracias chicos porque me habéis mandado esa inspiración. Y no sé cómo fue, empecé a cantar lo de Palmero, sube a la palma. Ay, entonces, Valeria Castro tiene una canción muy bonita con ese claro, ritmo. es que es muy, muy potente. Entonces yo empecé con músicas, con isas, que más me acuerdo mi padre, ¿no? Que ha cantado siempre en grupos de tradicionales canarios. Decía, ay, yo, ¿por qué no se me han quedado todas grabadas? Pero bueno, y empezamos a cantar y ese marido acabó entrando a la habitación, sentándose y cantando una isa canaria para su mujer. Entonces, que hay veces que dices, ¿y cuál es el objetivo de...? Y dices, no hace falta. A veces no hace falta tenerlo todo tan sistematizado. Solamente el hecho de que ese hombre pudiera cruzar esa puerta, que esa puerta era dolor máximo, de despedir a su compañera de vida. Ahí todo tuvo sentido. Y aún nos reímos porque es verdad que al final de la vida te ríes, lloras, es como un poco raro en plan, pero es que a mamá no le gustaba esa, ay, no me fastidia. Entonces estábamos todos ahí, ¿no? Y ella como, pues sonreía, estaba y compartía ese momento musical con su familia. Qué guay. Carla, pues vamos a ir dirigiéndonos un poco hacia el final de la entrevista. Yo quiero recordar y decir a la gente que todo esto que nos has contado forma parte de un proyecto que está en Instagram, que es latir_project. Si alguien lo quiere buscar, todo esto que nos has estado contando está ahí de manera ampliada y alguna vez haces directos y todo, por si hay... Cada vez lo hacemos menos, pero... Bueno, tenemos que volver. Por si a la gente le pueda interesar, porque la verdad es que es algo espectacular y que creo que hay que dar a conocer porque tiene una potencia increíble. Y bueno, hay dos preguntas que hacemos siempre, pero quería acabar antes preguntándote cómo ves el futuro de la musicoterapia en España, porque yo creo que tiene que aterrizar todavía mucho, ¿no? Sí, tiene que aterrizar mucho, sobre todo por una cuestión donde estamos un poquito metidos, un poquito así como si no tuviera nada que ver, que es el tema del Ministerio de Sanidad y Ciencia, creo que es, con el tema de las pseudoterapias, ¿no? Eso es. Es verdad que, claro, cuando dicen, ahora está la musicoterapia, ¿qué es pseudoterapia? No. El Ministerio está haciendo una evaluación sistemática, ¿no? Sistematizada de unos estudios enfocados a
el impacto, ¿no? El beneficio o de la musicoterapia, por ejemplo, tiene ahora mismo 2 informes, uno de ellos justamente sobre estrés, ansiedad y depresión. Y claro, ¿qué ocurre con esto? Que muchos de los estudios que se han evaluado no son de musicoterapia, son de música. Es esto que os decía, y claro, muchas veces los papers, yo cuando me voy a la base de datos busco y cuando lo mío digo, pero si no hay musicoterapeuta aquí, si cuando ves la metodología se les pone musicoterapia y el título es musicoterapia, porque vende muy bien. Ya. Pero la realidad es, se le ponía al paciente 5 minutos de música grabada, elegida por, y yo, en serio, eso no es, ¿no? Entonces yo sí que veo el futuro de la musicoterapia, soy optimista, pero creo que va a ir más lento de lo que nos gustaría. También es verdad que yo siempre digo que es responsabilidad de los propios profesionales hacer un buen trabajo, no solamente clínico, que eso es obvio y por descontado, sino también de divulgación. Ese no todo vale. ¿Vale? Esa es, yo recuerdo en algunas jornadas, congresos que he ido, que ves algunas cosas que dices, ¿en serio, alma de cántaro? Eso no, es que ni se te ocurra ponerlo. Entonces, creo que si queremos trabajando, iremos mano a mano. No te puedo decir qué ocurrirá, no lo sé. Yo espero que tomemos, ¿no? de referencia a esos países europeos en los que sí está implantado dentro incluso de la sanidad pública, ¿no? Donde los musicoterapeutas forman parte de la cartera de servicios, donde hay unidades de musicoterapia, que para mí eso es un sueño. También es verdad que yo también vivo un sueño. Yo, por ejemplo, a mí cuando dice, ¡jo, qué suerte tienes! Digo, no es suerte, es trabajo. Porque te lo has currado, ¿eh? Claro, Eso. es trabajo, pero es verdad que... O sea, suerte de trabajar de lo que te gusta. Claro, Eso. a mí yo por eso muchas veces digo, para mí es Pero un el sueño trabajo- estar donde estoy. He trabajado muchísimo y es cierto que esta entidad, ¿no? que es la TIR, que es la Asociación de ATIR, viene justamente de esa tesis doctoral de evidenciar mucho beneficio, no solamente a las familias, sino también a los bebés y el desarrollo, ¿no? de este programa que hablábamos antes, el programa Latidos, porque no había y no hay un programa en España, sí que lo había pues, en otros países, pero aquí no, con nuestras características, y ahora seguir. De hecho, el otro día le dije al doctor Segundo Rite, ¿no? Digo, jefe, yo tengo que volver a investigar. De hecho, tengo una línea de estudio muy chula que ahora la estoy desarrollando. La estamos empezando a desarrollar dentro de un proyecto de neurociencia cognitiva para ver qué más podemos ofrecer, qué más se puede hacer, ¿no? Entonces, poco a poco. Vale. ¿Quieres lanzar un mensaje a la población sobre esto? ¿Sobre la musicoterapia? Pues yo, no tanto de la musicoterapia, que también, Vale. que es realmente una terapia bastante inocua, cosa que está muy bien, ¿vale? En el sentido de que mal no hace, Sí, totalmente. pero que además tiene grandes beneficios. Pero sobre todo hay una cosa que me gusta mucho, que es el hecho de que la música no cura, ¿vale? Porque ni la medicina lo cura todo. Pero siempre que no podamos curar, siempre vamos a poder acompañar. Y podemos acompañar con presencia, sobre todo importante, con música y sobre todo con la escucha. Escuchar qué quieren las personas a las que acompañamos. Y si quieren silencio, y si solamente quieren que te quedes ahí un ratito, eso es maravilloso. Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues pasamos a las preguntas finales. Venga. Yo nos ha traído esto que es que no lo he cogido mucho, pero es que es un vicio, ¿eh? Ha traído un huevo. Ha traído huevo, dicho así. Un huevo. Dos huevos. Dos huevos que pero- son como maracas. Sí, son shakers. Que Shakers, en inglés vale, siempre vale. queda más Un molón, un ¿vale? shaker. Egg shakers. Tú piensas que en español, en plan, un huevo maraca. Un huevo maraca. Que yo, a partir de ahora esto va a estar presente yo creo que en todos los programas, Hombre, ¿eh? Un pero poquito de esto es un huevo. vicio, ¿eh? Sí, sí. ¿Quieres un poquito de huevo? Y Pero nada, fíjate una cosa, antes de nada. Fíjate qué feliz te pone tu huevo y no has hecho ni música. Joder. Es que no me digas tú el más impacto que los tiene. míos incluso, ¿eh? Me da más ¿A que alegría. sí? Y dices, pues esto, oye, la musicoterapia funciona, ¿eh? Me han puesto un huevo aquí en la mesa y me he Y ya puesto está, feliz. ¿eh? Pues la pregunta que hacemos siempre es si tuvieras que resumir todos estos años de profesión de musicoterapeuta en una palabra, ¿cuál sería? Constancia. Qué bonito. Vale. Muy bien. Y ahora, bueno, solemos tirar un dado, pero habiendo traído una Sí. guitarra, yo creo que Yo es creo que buen la pregunta momento va a ser, cerrar. ¿nos puedes tocar? Eso. Un pequeño ejercicio musicoterapéutico para cerrar este maravilloso Porque no encuentro. podemos- yo siempre digo que no podemos hablar de musicoterapia sin música. Claro. Vale, claro. Eso que se Sería lo pregunten. raro, ¿no? De hecho, en la última jornada de las PARS,
¿no? Que es la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria, me invitaron a hablar justamente de musicoterapia. Y dije, ok, pero vamos a jugar. Vale. Que se lo preguntan a los pediatras de Aragón, ¿qué tal lo de sonar? Y no podemos hablar sin música. Estaba pensando en algunas de las cosas que han pasado aquí. Es que hace magia, yo ya estoy preparado aquí para... Yo creo. Porque es verdad que esto es una impro, ¿no? Cosas que han pasado. Cuando antes hablábamos de que la sesión no empieza cuando suena la música, sino mucho antes, eso es lo que ocurre aquí. Si ahora yo te miro, te puedo decir lo que veo tras de sí. Amabilidad, compromiso contigo, Ahí voy yo. Yo vi jabón. esfuerzo de venir. Pero os diría una cosa, qué suerte tenemos aquí, que estamos vivos, disfrutando de un sueño que en tu caso y en el tuyo es la medicina, y compartimos una gran pasión, que es una labor de vida extraordinaria. Ojalá te encuentre en un quirófano, no poniendo la perraca esa que no sé cómo se llama, la potra no sé quién. La potra salvaje. Pero que tengas en cuenta que en tus manos está el ser al que más quiero yo, y que cuando tú te decides por la pediatría, que es lo más, algún día te llevaré a mi hijo y confiar en nosotros los pacientes, que no elegimos estar aquí. Y sin embargo ponemos nuestras vidas en vuestras manos, confiando en ti y en ti también. Así que adiós, a todos adiós. Nos vemos en los pasillos del hospital. Muchas gracias, Carla. Me lo regaló. Espero que hayas disfrutado de estar aquí con Mucho, nosotros. y además se me ha hecho muy cortito. Ha sido genial. Llevamos aquí charlando, creo que nos hemos flipado. Llevamos 1 hora 40 minutos por ahí. Sí, por ahí. Así Nos hemos venido muy que arriba. lo vamos a dejar por aquí. De verdad que muchísimas gracias. Es un final. Yo creo que me voy a acordar toda la vida de esto, ¿eh? Y no hemos metido La canción. huevo. No has metido hue- ¡Hala, Ay, no es puede verdad. ser! Estaba disfrutando el momento. Cerramos con un poco de huevo Un y poco de hacemos huevo, un venga, un un fade poquito de out. huevo. Pues nada, muchas gracias a los que nos escucháis. Yo quiero lanzar un mensajito así cortito, que me introduje en la musicoterapia un poco por mi cuñado Iván, que es musicoterapeuta en Extremadura, y luego al conocerte a ti se me están abriendo campos. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por querer venir y por transmitir tu forma de vivir la música a las personas. Muchas gracias a vosotros por invitarme, por dar un espacio a la musicoterapia en un podcast y un espacio tan sanitario, tan médico, tan todo, porque al final ahora cualquiera te quita el huevo, ¿eh? Y enganchado. Ya está. Porque al final es cuidar la salud, cada uno desde nuestro sitio, y sobre todo acordaros que somos equipo.